Encontré mi ropa en un apartamento que nunca había pisado. No era ropa vieja, era mi camisa favorita, la que desapareció hace 3 meses, y ella me dijo que la había tirado sin querer, colgada en el armario de otro hombre, junto a la ropa de ella. Llevaba semanas siguiéndola, los mensajes borrados, las llamadas a medianoche, y ese perfume que a veces traía en la ropa, que yo reconocía demasiado bien. Era el de Marcos, mi mejor amigo, pero cuando entré a ese apartamento, él no estaba. Nadie estaba, solo silencio, y una vida entera reconstruida sin mí. Entonces vi la foto en la pared, ella, sola, mirando directo a la cámara, con una expresión que nunca le había visto en 5 años juntos: miedo. Hay algo que nadie te cuenta sobre los celos. No llegan de golpe, no es un rayo, no es el momento en que ves algo que no debías ver y tu mundo colapsa en segundos. Los celos reales llegan despacio, como el agua que entra por una grieta en la pared. Primero es solo humedad, luego es una mancha. Luego un día te despiertas y la pared ya no existe. Así fue conmigo, así fue con Elena. Llevábamos 5 años juntos cuando empecé a notar las primeras grietas. No sé exactamente cuándo comenzó. Eso es lo más difícil de admitir. No hubo un momento concreto en que todo cambió. Fue una acumulación de cosas pequeñas, detalles que, por separado, no significaban nada, pero que juntos formaban una imagen que yo no quería ver. Elena y yo nos conocimos en la universidad. Ella estudiaba diseño, yo arquitectura. Nos cruzamos en una exposición de fin de año, en la que yo presentaba una maqueta y ella andaba buscando inspiración para su tesis. Me habló primero. Eso siempre me gustó de ella. No esperaba. Si quería algo, iba por ello. Salimos durante 6 meses antes de que decidiéramos vivir juntos. Y en esos 5 años, nunca tuve motivos reales para desconfiar. Elena era directa, transparente, creía yo. El tipo de persona que dice lo que piensa aunque duela. No tenía tiempo para mentiras elaboradas, o eso pensaba. Pero los últimos 8 meses fueron distintos. Había también algo más, algo que me costaba más admitir, porque no sabía bien cómo nombrarlo. Lagunas, pequeñas, casi invisibles, momentos en que Elena me mencionaba algo que habíamos hecho juntos y yo tardaba demasiado en recordarlo. No como el olvido normal de cualquier persona, sino como buscar un archivo en un cajón y encontrar el cajón vacío. La certeza de que algo debería estar ahí y la incapacidad de encontrarlo. Lo achaqué al cansancio. Siempre lo achaqué al cansancio. El primer cambio fue el teléfono. Antes, Elena dejaba el móvil en cualquier parte. En la mesa mientras comíamos, en el sofá, sobre el lavabo cuando se duchaba. Nunca lo protegía porque, según ella, no tenía nada que esconder. Un martes por la tarde, sin venir a cuento, cambió su contraseña. No dijo nada, no lo explicó, simplemente lo cambió. Y cuando yo, sin pensar, intenté desbloquearlo para bajarle el volumen porque sonaba mientras ella estaba en la ducha, la pantalla me rechazó. Me quedé mirando ese mensaje de error más tiempo del que debería. Código incorrecto. Inténtelo de nuevo. Le pregunté esa noche, intentando que sonara casual, que no pareciera que me importaba tanto como me importaba. Cambié el código. El anterior era demasiado fácil, dijo, sin levantar la vista del libro. ¿Cuál es el nuevo?, pregunté. Hubo una pausa, breve, casi imperceptible. Te lo digo luego, ahora estoy leyendo. Nunca me lo dijo. Podría haber sido nada, lo sé. La gente cambia sus contraseñas. Es normal, es prudente incluso. Pero yo llevaba 5 años sabiendo el código de su teléfono. 4 dígitos que ella misma me había dado una tarde de domingo, porque necesitaba que le respondiera un mensaje mientras conducía. 4 dígitos que se convirtieron en algo rutinario, en algo que los dos asumíamos como parte de la confianza que habíamos construido. Y de un día para otro, sin explicación, esa confianza tenía cerrojo. Intenté no darle vueltas. Me dije que era una tontería, que estaba proyectando,
que el cansancio y el estrés del trabajo me estaban haciendo ver problemas donde no los había. Pero entonces llegó lo del perfume. Fue un viernes por la noche. Marcos había venido a cenar, como hacía casi todos los viernes desde que éramos amigos, que ya eran más de 10 años. Marcos era... Es difícil describir a Marcos sin sonar como si estuviera hablando de alguien que admiro. Y supongo que así era. Era el tipo de persona que cae bien a todo el mundo sin esfuerzo. Simpático, inteligente, siempre con algo interesante que contar. Lo conocí en la universidad, igual que a Elena, aunque en circunstancias distintas. Marcos y yo coincidimos en un proyecto de primer año. Pasamos 3 noches sin dormir, construyendo una maqueta que luego se cayó en la presentación. Nos reímos tanto del desastre que nos hicimos amigos en el acto. Ese tipo de amistad que se forja en el fracaso compartido es la más sólida que existe. Esa noche, Marcos se quedó hasta tarde. Bebimos vino, hablamos de trabajo. Elena estuvo callada más de lo habitual, pero no le di importancia. Tenía un proyecto complicado en esa época y solía desconectarse cuando estaba agotada. Cuando Marcos se fue, me levanté a recoger las copas y Elena fue al baño. Pasé junto a la silla donde él había estado sentado y lo noté. Un olor. Su colonia, la misma que usaba Marcos desde hacía años. Una fragancia oscura, con base de madera y algo cítrico, que siempre me había parecido demasiado intensa para mi gusto. Estaba en la silla, normal. Había estado sentado ahí toda la noche. Pero entonces Elena salió del baño y pasó a mi lado, y el mismo olor estaba en ella. No en su muñeca, no en su cuello, en el lateral de su jersey, como si alguien la hubiera abrazado, como si alguien hubiera apoyado la cara en su hombro el tiempo suficiente para dejar esa marca invisible. No dije nada. Recogí las copas, las lavé, me fui a la cama, y me quedé mirando el techo hasta las 3 de la mañana. A partir de esa noche, empecé a prestar más atención. No de forma obsesiva, me decía a mí mismo, solo atento. Quería separar lo que veía de lo que imaginaba. A esas alturas era difícil distinguir los dos. Empecé a fijarme en cosas que antes ignoraba, en cómo respondía el teléfono cuando yo estaba cerca, siempre boca abajo sobre la mesa, nunca apoyado con la pantalla hacia arriba como antes. En cómo cerraba las pestañas del navegador cuando yo me acercaba al ordenador, con ese gesto rápido, casi reflejo, que intenta parecer casual pero no lo es. En cómo a veces, en mitad de una cena normal, se quedaba mirando un punto fijo en la pared durante unos segundos antes de volver a la conversación. Como si una parte de ella estuviera en otro sitio. Yo conocía esa mirada. La había visto antes en otras personas, en personas que cargaban con algo que no querían compartir, pero cuanto más miraba, más encontraba. Elena había dejado de mencionar a Marcos. Eso puede sonar a lo contrario de un problema, pero déjame explicarlo. Durante años, Marcos era una presencia constante en nuestras conversaciones. Marcos dijo que ese restaurante es buenísimo. Marcos conoce a alguien que alquila una casa en la playa. Marcos me mandó este artículo que te va a encantar. Era completamente normal. Eran mis 2 personas más cercanas. Era lógico que se cruzaran en las conversaciones. Pero de repente, silencio. Seguía viniendo a cenar los viernes. Seguíamos los 3 compartiendo la mesa, el vino, las risas, pero Elena había dejado de nombrarlo cuando él no estaba. Y cuando yo lo mencionaba, su respuesta era siempre corta, correcta, sin emoción, como cuando alguien intenta no reaccionar demasiado. Hay un momento en que sabes que algo está mal, aunque no puedas probarlo. No es intuición mística, es tu cerebro procesando información que tus ojos han captado y que tu corazón aún no está preparado para aceptar. Es un conocimiento incómodo que se asienta en el pecho como una piedra y que no desaparece aunque te digas a ti mismo que estás exagerando. Yo llegué a ese momento un miércoles por la mañana, cuando estaba buscando el cargador de mi móvil y sin querer, abrí el cajón equivocado de la mesita de noche de Elena. No había ningún cargador. Pero había una llave. No era la llave de nuestra casa, tampoco la del coche, ni la de su estudio. Era una llave diferente, más pequeña,
con un borde plateado y un número grabado en la parte superior. Un número de 4 dígitos, la misma cantidad de dígitos que un código de piso. La miré durante varios segundos. Luego cerré el cajón. Fui al baño. Me miré en el espejo durante mucho tiempo sin reconocer del todo la cara que me devolvía la mirada. Saqué el móvil. Fotografié la llave antes de salir de la habitación. No le pregunté a Elena. Eso fue una decisión consciente, no impulsiva. Durante años había sido el tipo de persona que habla las cosas, que prefiere la conversación incómoda al silencio tenso. Pero algo en mí sabía que si le preguntaba a ella, la respuesta sería controlada, medida. Una explicación razonable que yo no podría refutar, pero que tampoco me creería del todo. Necesitaba ver algo real antes de abrir la boca. Durante los siguientes días viví en una especie de desdoblamiento. Por fuera todo normal. Buenos días, ¿cómo te fue? ¿Qué cenamos? Buenas noches. Por dentro, una maquinaria funcionando sin parar. Busqué información sobre empresas de cerrajería que usaran ese tipo de numeración. Llamé con excusas a 2 de ellas. Rastreé zonas de la ciudad que Elena frecuentaba y que yo conocía menos. Tardé 3 días en identificar el edificio. El número grabado en la llave correspondía a un sistema de acceso específico de una empresa de cerrajería que operaba en 3 zonas de la ciudad. Con eso, y con algunas búsquedas que prefiero no detallar, encontré el edificio en una calle tranquila del barrio de Chamberí, un bloque de apartamentos de los años 70, con la fachada renovada y portero automático. Aparqué enfrente y me quedé en el coche. El edificio tenía 6 plantas, docenas de apartamentos. No sabía en cuál tenía que entrar, ni si la llave era para la puerta principal o para algo interior. No tenía ninguna certeza, pero entonces vi a Elena salir del portal. No me vio. Llevaba el abrigo gris que yo le había regalado el invierno anterior y miraba el móvil mientras caminaba. Pasó a menos de 10 metros de donde yo estaba aparcado sin levantar la vista. Fui incapaz de moverme. La vi alejarse por la acera, doblar la esquina y desaparecer. Y yo seguí sentado en el coche con las manos sobre el volante, sintiendo algo que no era exactamente rabia, ni exactamente dolor, sino algo parecido a cuando te das cuenta de que llevas mucho tiempo siendo el último en enterarte de algo. Esa noche, Elena llegó a casa a las 7, normal, como siempre. Me preguntó qué quería cenar. Puse música, comimos, y en ningún momento mencionó haber estado en Chamberí. Volví al día siguiente. Esta vez entré. La llave encajó en la puerta principal sin problema. El portal olía a humedad y a detergente barato. Subí al tercer piso porque había visto luz en una ventana de esa planta la tarde anterior, cuando me había quedado mirando el edificio desde la calle. Me detuve frente al apartamento 3B. Escuché. Silencio. Usé la llave. La cerradura cedió al primer intento. Dentro, el apartamento estaba vacío de personas pero lleno de vida. No era un piso abandonado, era un piso habitado. Había platos escurriendo junto al fregadero, un libro abierto sobre la mesa baja del salón, con la página marcada, un vaso de agua a medio beber en la mesita de la entrada. Pero lo que me detuvo en seco no fue ninguna de esas cosas. Fue el armario del dormitorio. Estaba entreabierto, y desde la puerta pude verlo sin necesidad de acercarme. Mi camisa, la azul de cuadros que Elena había insistido en tirar hace 3 meses, porque decía que estaba deshilachada en los puños. La que yo llevaba en nuestro último aniversario, porque era mi favorita y me negué a deshacerme de ella, hasta que un día simplemente desapareció. Colgada, junto a ropa de ella, como si llevara ahí meses, como si formara parte del armario de alguien que vivía en ese apartamento. Me senté en el borde de la cama. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Podían haber sido 5 minutos o media hora. Miraba la habitación intentando entender qué estaba viendo. La cama estaba hecha. La almohada de la izquierda tenía una arruga, como si alguien hubiera apoyado la cabeza en ella esa mañana. En la mesita de noche había un libro que reconocí, uno que yo le había prestado a Marcos el año pasado y que él nunca me había devuelto. Mis cosas, en un apartamento que no era el mío, en una vida que no era la mía. Hubo un momento en que quise levantarme y marcharme,
Olvidar lo que había visto, volver a casa, preparar la cena, esperar a Elena y actuar como si nada de esto hubiera ocurrido. Hay algo extrañamente tentador en el autoengaño cuando la alternativa es demasiado dolorosa de procesar. Pero no me moví. Porque si algo tenía claro después de 5 años con Elena, era esto. Ella no hace nada sin una razón. No es una persona de accidentes ni de descuidos. Cada cosa que existe en su vida existe porque ella la puso ahí conscientemente. Y todo lo que hay en esta habitación, lo puso ella. Respiré hondo y me obligué a levantarme. Fue entonces cuando vi la mesa de trabajo. Había documentos, carpetas, folios impresos y anotados a mano. Al principio pensé que era material de trabajo de Elena, algo relacionado con algún proyecto de diseño. Pero me acerqué y vi que no. Eran expedientes, el tipo de documentación que se recopila cuando alguien investiga algo con metodología. Fechas, nombres, fotografías recortadas y pegadas con notas al margen, recibos, capturas de pantalla impresas. Encima de todo, una carpeta gruesa, cerrada con cinta adhesiva roja. En la portada, escrito a mano con la letra inconfundible de Elena, para él, solo si llegó hasta aquí solo. Me quedé mirando esas palabras durante mucho tiempo. Para él, para mí. Ella sabía que yo vendría. No solo que podría venir, que vendría. Había escrito esa nota como si fuera inevitable, como si hubiera calculado con una precisión que me resultó inquietante que yo terminaría de pie en ese apartamento, con esa carpeta en las manos. No la abrí. No porque no quisiera, sino porque de repente entendí que lo que tenía entre las manos no era una simple explicación, era algo que ella había preparado con tiempo, algo que formaba parte de un plan que yo todavía no comprendía. Y la última persona a la que le conviene abrir una trampa, sin saber primero quién la tendió, soy yo. Dejé la carpeta en su sitio, exactamente como estaba, y salí del apartamento. Esa noche, Elena llegó a casa y me preguntó cómo había ido el día. Normal, dije. ¿Comiste algo? Algo. Me miró un segundo más de lo habitual. Solo un segundo. Luego fue a la cocina a preparar la cena. Y yo me quedé sentado en el sofá, mirando la pared, pensando en 4 palabras escritas a mano en una carpeta sellada. Solo si llegó solo. Esa condición no era al azar. Esa condición era la clave de todo. Pero aún no sabía de qué. Pasé 4 días sin volver al apartamento. No porque hubiera decidido dejarlo estar, sino porque necesitaba pensar. Necesitaba ordenar lo que había visto y separarlo de lo que estaba imaginando, que a esas alturas era bastante difícil de distinguir. 4 días viviendo con Elena como si nada, desayunando con ella, durmiéndome a su lado, escuchándola respirar en la oscuridad y preguntándome qué parte de esa mujer seguía siendo la que yo creía conocer. La rabia llegó despacio, pero llegó. No fue una explosión. Fue algo que se fue acumulando debajo de la superficie, como vapor en un recipiente cerrado. Cada vez que ella sonreía, sin razón aparente. Cada vez que el teléfono vibraba y ella lo cogía y se giraba levemente, solo unos grados, lo suficientes para que la pantalla quedara fuera de mi campo visual. Cada vez que me decía, te quiero, con esa naturalidad perfecta que ahora me resultaba ensayada. Me preguntaba cuándo había empezado a mentirme. Y me preguntaba cuánto de lo que recordaba era real. El 5.º día volví a Chamberí. Esta vez no aparqué enfrente. Dejé el coche a 3 calles y fui caminando. No tenía un plan concreto. Solo necesitaba estar en ese apartamento otra vez. Ver si algo había cambiado. Si había nuevas pistas que yo no había sabido leer la primera vez. La llave seguía funcionando. El interior del apartamento era casi idéntico a como lo había dejado, con una diferencia. El libro que estaba abierto sobre la mesa baja ahora estaba cerrado y colocado en la estantería. Alguien había estado aquí desde mi última visita. Alguien había recogido. Me senté en la silla frente a la mesa de trabajo, y esta vez sí revisé los documentos que había encima. Los que no estaban dentro de la carpeta roja, facturas mayormente.
a nombre de una empresa que no reconocí, dirección de correo electrónico sin nombre personal, contratos de servicios domésticos con firma ilegible. Alguien había construido una identidad en este apartamento, una identidad sin rostro. Entonces oí la llave en la cerradura. No tuve tiempo de levantarme. La puerta se abrió y Elena entró con una bolsa del supermercado en una mano y el móvil en la otra. Se detuvo al verme. La bolsa cayó al suelo. Una botella rodó por el parqué y se detuvo contra la pared. Nos miramos durante lo que me pareció un tiempo muy largo. Ella no gritó. No preguntó qué hacía yo ahí. No reaccionó como alguien que ha sido descubierto en algo que no debería. Cerró los ojos un segundo y luego, despacio, soltó el aire. Como si llevara meses aguantando la respiración y por fin pudiera soltarla. ¿Cuánto tiempo llevas viniendo aquí?, pregunté. Mi voz sonó más tranquila de lo que me sentía. Ella se agachó a recoger la bolsa sin responder. Puso la botella encima de la mesa. Se quitó el abrigo y lo colgó en la percha de la entrada con ese gesto pausado y deliberado que tenía cuando quería ganar tiempo antes de hablar. 7 meses, dijo finalmente. 7 meses. Mientras yo le preguntaba qué quería cenar, mientras compartíamos la cama, mientras le contaba mis proyectos del trabajo, y ella me escuchaba con esa atención que siempre me había hecho sentir importante. 7 meses de una vida paralela a 30 minutos de nuestra casa. ¿Con quién?, pregunté. Hubo una pausa. Eso no es lo correcto, dijo. ¿Perdona? La pregunta no es la correcta. Me levanté, y fue en ese momento cuando noté algo que me dejó completamente descolocado. Elena no estaba nerviosa, no evitaba mi mirada. Me miraba directamente, con una expresión que no era culpa ni desafío. Era algo más parecido a la preocupación, como si el problema en esa habitación no fuera lo que yo pensaba que era. Siéntate, dijo. Por favor. No me senté. Hay alguien que te está suplantando. Lo dijo así, sin rodeos, sin preámbulos. Me reí, no porque me pareciera gracioso, sino porque fue la reacción física más inmediata que tuve ante algo que mi cerebro rechazó procesar de entrada. Elena, escúchame. Su voz no subió. Se mantuvo exactamente en el mismo tono. Eso fue lo que me hizo callarme. Sé lo que parece. Sé lo que llevas semanas pensando. Y entiendo por qué. Pero lo que está pasando es mucho más complicado que lo que tú crees que está pasando. Entonces explícamelo, dije. Porque desde aquí lo que veo es tu segundo apartamento lleno de mi ropa y 7 meses de mentiras. No son mentiras, es una operación. Esa palabra, operación, dicha con esa calma clínica me desarmó lo suficiente para que me sentara. Tardó casi 1 hora en explicármelo. No porque la historia fuera confusa, sino porque yo la interrumpí muchas veces, porque necesitaba que me lo repitiera, porque mi cabeza no terminaba de aceptar lo que mis oídos estaban escuchando. Hacía aproximadamente 8 meses, Elena había empezado a notar inconsistencias en mi comportamiento. No cambios de humor normales, no el cansancio o el estrés del trabajo, algo más específico, más técnico. Había momentos en que yo no recordaba cosas que habíamos vivido juntos, conversaciones enteras, planes que habíamos hecho, detalles de nuestra vida que cualquier persona debería recordar y que yo miraba como si los escuchara por primera vez. Al principio pensó que me pasaba algo médico. Consideró hablar conmigo directamente, pero entonces ocurrió algo que cambió su enfoque por completo. Un domingo por la mañana, mientras yo dormía, sonó mi teléfono. Elena lo cogió para silenciarlo y vio el nombre en la pantalla. Marcos. No lo descolgó, pero sí vio los últimos mensajes del hilo, que no estaban bloqueados porque era la pantalla de bloqueo. Lo que leyó no tenía sentido. Mensajes míos preguntando a Marcos por detalles de mi propia vida. Preguntando cómo se llamaba el restaurante donde Elena y yo habíamos celebrado nuestro 3er aniversario. Preguntando qué película habíamos visto la primera vez que ella se quedó a dormir en mi piso. Como si yo necesitara que alguien me recordara mi propia historia. Eso no es posible, dije.
Yo no mandé esos mensajes. Lo sé, dijo Elena. Por eso estamos aquí. Me quedé callado. ¿Cuándo fue la última vez que revisaste el historial completo de tus conversaciones con Marcos? Preguntó. No respondí porque la respuesta era nunca. Uno no revisa el historial de mensajes con su mejor amigo. Confía en que lo que recuerda es lo que pasó. Hay mensajes tuyos que tú no escribiste, dijo. Hay llamadas desde tu número que tú no hiciste. Hay conversaciones enteras entre tú y Marcos en las que tú le das información sobre nuestra relación. Tenía acceso remoto a tu teléfono. Lo instaló durante el año que pasaste en el hospital, cuando te dejaba el móvil cargando en tu habitación y tú dormías. Sobre nuestras rutinas, sobre tus miedos. Algo se tensó en mi pecho. El mismo peso de siempre, ahora con nombre. Marcos, dije, no como una pregunta, como el principio de una comprensión que no quería completar. Elena asintió. Lo que me contó a continuación lo escuché sentado, con las manos apoyadas en las rodillas y la vista fija en un punto del suelo. Porque si la miraba a los ojos mientras hablaba, iba a interrumpirla otra vez. Y necesitaba escucharlo todo. Marcos había estado accediendo a mis dispositivos. No en una sola ocasión, de forma sistemática y prolongada. Con el nivel de acceso que solo tiene alguien que ha tenido tu teléfono en las manos durante suficiente tiempo. Alguien que ha estado en tu casa, que conoce tus contraseñas porque te las vio poner, que sabe dónde guardas tus documentos porque alguna vez te ayudó a buscar algo. Alguien que lleva años siendo tu mejor amigo. Con esa información había construido algo. No sé cómo llamarlo de otra manera. Un perfil. Una versión de mí tan detallada que podía mantener conversaciones en mi nombre sin que Elena, al principio, notara la diferencia. Podía aparecer en mi vida en los momentos en que yo no estaba presente. Podía responder como yo respondería, recordar lo que yo recordaría, incluso anticipar cómo reaccionaría yo ante ciertas situaciones. Me estaba reemplazando. No de golpe, despacio, como el agua por una grieta. ¿Por qué? Pregunté cuando pude hablar. ¿Qué gana con eso? Elena tardó en responder. Eso es lo que llevo 7 meses intentando entender. Pero tienes una teoría. Tengo algo peor que una teoría, dijo. Tengo un precedente. Abrió la carpeta roja. Yo no me había movido a tocarla. Ella sí. La puso sobre la mesa frente a mí y la abrió por la mitad, donde había un separador de color naranja. Me empujó las hojas hacia adelante sin decir nada más. Tardé varios segundos en entender lo que estaba leyendo. Era una recopilación de noticias, recortes digitales impresos, algunos con fechas de hace 4 años, otros de hace 3. Todos hablaban de la misma persona. Un hombre llamado Andrés Vidal, 32 años en el momento de los artículos. Arquitecto, igual que yo. Desaparecido hace 4 años sin causa aparente. Su entorno más cercano lo describía como alguien que había cambiado mucho en el último año antes de desaparecer. Más distante, más olvidadizo, menos él mismo, decían. Al final de la pila, una fotografía impresa. Andrés Vidal, de pie junto a otra persona en lo que parecía una inauguración de oficinas. La otra persona era Marcos. Me levanté de la silla tan bruscamente que la tiré al suelo. No lo hice a propósito. Fue una reacción física que mi cuerpo ejecutó antes de que mi mente diera ninguna instrucción. Me alejé de la mesa. Me apoyé contra la pared del salón con las manos abiertas sobre el papel pintado frío, intentando respirar de forma regular. Marcos había conocido a Andrés Vidal. Marcos había sido su amigo cercano. Y Andrés Vidal había desaparecido 4 años atrás, después de un periodo en que las personas que lo querían decían que ya no parecía el mismo. Pensé en cuántas veces había hablado yo de Elena con Marcos. Cuántas veces había descrito sus gestos, sus manías, sus frases favoritas. Cuántas veces le había explicado cómo era nuestra dinámica, nuestros conflictos pequeños, la forma en que nos reconciliábamos. Se lo había dado todo, voluntariamente, con la confianza ciega de quien cree que está hablando con alguien que le quiere.
Había construido el manual de instrucciones de mi propia suplantación. El patrón era el mismo, exactamente el mismo. ¿Dónde está Andrés?, pregunté. Mi voz sonó extraña, distante, como si viniera de otra habitación. No lo sé, dijo Elena. Nadie lo sabe. Hay una denuncia de desaparición archivada, sin resolución, sin cuerpo, sin rastro. Sin rastro, repetí. Pero Marcos sigue viviendo en la misma ciudad donde vivía Andrés. Sigue frecuentando los mismos sitios. Sigue, hizo una pausa breve, siendo él, de alguna manera, ante la gente que solo lo conocía de lejos. Lo que estaba describiendo era tan metódico, tan frío y tan deliberado, que mi mente tardó varios segundos en aceptar que estábamos hablando de alguien a quien yo había llamado amigo durante más de 10 años. De alguien que había estado sentado en mi sofá el viernes anterior, que había bebido de mi copa, que me había dado un abrazo al despedirse. ¿Por qué no me dijiste nada? La rabia volvió entonces, pero mezclada con otra cosa, con algo más parecido al miedo. ¿Por qué llevas 7 meses aquí sola con esto? Elena cerró la carpeta. No respondió de inmediato. Se levantó, fue a la pequeña cocina del apartamento y llenó un vaso de agua. Me lo ofreció. Lo rechacé. Lo dejó en la mesa entre los dos como si fuera un objeto neutral en el que los dos pudiéramos apoyar la vista cuando la conversación se volviera demasiado intensa. Porque cuando descubrí los primeros mensajes, no sabía con certeza quién era el tú con el que estaba hablando en casa, dijo. A veces eras tú, completamente tú, y a veces había algo que no encajaba. Algo pequeño, una referencia que no era correcta, una reacción ligeramente desproporcionada, una pregunta que alguien que me conoce de verdad nunca haría. Me miraba mientras hablaba, sin apartar los ojos. Si te lo decía, y en ese momento estaba siendo tú, me creerías, y los dos iríamos a confrontar a Marcos sin pruebas suficientes. Y Marcos es listo, necesitaba más. Y si en ese momento no era yo, si en ese momento no eras tú, dijo con una calma que me resultó aterradora, le estaría dando información a Marcos sobre lo mucho que yo sabía, y entonces desaparecerías tú también. El silencio que siguió fue el más pesado que he vivido en mi vida. ¿Cómo distinguías cuándo era yo?, pregunté finalmente. Esa pregunta le costó responderla. Lo vi en su cara. No porque no supiera la respuesta, sino porque la respuesta la afectaba de una manera que intentaba no mostrar. Hay cosas que Marcos no puede replicar, dijo. Por muchos datos que tenga, por mucho que te haya estudiado. Hizo una pausa. Cuando eres tú, me buscas. Incluso cuando estás enfadado, incluso cuando estás agotado, hay algo en ti que siempre se inclina hacia mí. No lo puedes evitar. Llevas 5 años haciéndolo. Tragué saliva. Marcos no lo hace. Marcos responde. Copia. Actúa. Pero no inicia. No busca. Espera a que yo le dé algo para reaccionar. Una pausa muy breve. Tú nunca esperas. Me quedé sin saber qué decir. No porque la explicación fuera insuficiente, sino porque era demasiado precisa, porque en esa descripción había 5 años de haberme observado con una atención que yo no había sabido valorar hasta ese momento. El apartamento, dije al final. Era necesario tener un lugar donde Marcos no pudiera llegar, un sitio solo mío, donde pudiera procesar lo que iba descubriendo sin que él tuviera acceso. Miró a su alrededor. La ropa que hay aquí, la traje yo. Poco a poco, para que tuviera contexto cuando vinieras, para que sintieras que era real y no una trampa. ¿Y la nota en la carpeta? Para el caso de que llegaras aquí antes de que yo pudiera explicarte nada, para que supieras que lo que ibas a leer era para ti, solo para ti. Alcé la vista. ¿Cómo sabías que vendría? Y por primera vez en toda esa conversación, Elena sonrió. No fue una sonrisa de alivio ni de victoria. Fue algo más pequeño, más íntimo. «¿Por qué te conozco?», dijo. «Y tú nunca te quedas quieto cuando algo no te cuadra. Eso Marcos no lo sabe. Lo tiene en sus notas, supongo.
pero no lo entiende de verdad. Una pausa. Él nunca ha querido a nadie. Salimos del apartamento juntos cuando el sol ya había desaparecido. Caminamos los primeros 5 minutos en silencio. No porque no hubiera nada que decir, sino porque había demasiado, y ninguno de los dos sabía por dónde empezar. Pensaba en Marcos, en los 10 años de amistad que estaba releyendo en mi cabeza en tiempo real, buscando los momentos que no habían sido lo que parecían, las preguntas que en su momento me parecieron curiosidad y que ahora tomaban una forma distinta, los favores que siempre se ofrecía a hacer, el acceso que yo le había dado sin cuestionarlo nunca, porque era mi mejor amigo, y eso es lo que haces con tu mejor amigo. Pensé en el año que pasé hospitalizado, en las noches que Marcos se quedaba hasta tarde en la habitación porque decía que no quería que estuviera solo, en las conversaciones largas bajo la luz blanca de los fluorescentes, cuando el dolor y la medicación bajaban mis defensas, y yo hablaba de cosas que normalmente no le contaría a nadie. Mis miedos, mis inseguridades, la historia completa de cómo había conocido a Elena, cada detalle de lo que la hacía única para mí. Había pensado que aquellas noches nos habían hecho más amigos. Ahora entendía que Marcos las había usado como sesiones de estudio. Pensaba en Andrés Vidal, en lo que le había pasado a Andrés Vidal, y entonces pensé en algo que no me había atrevido a preguntar todavía. Algo que había estado flotando en el fondo de mi cabeza desde que Elena había puesto esa fotografía delante de mí. Me detuve en la acera. Elena se paró a mi lado. «¿Qué?», dijo leyendo mi cara. «Los meses que no era yo», dije despacio. «Los momentos en que Marcos estaba siendo yo, en nuestra casa, delante de ti». Hice una pausa. ¿Qué hacía? ¿Cómo se comportaba? Elena tardó un segundo antes de responder. «Como alguien que está aprendiendo un papel», dijo. «Muy bien, pero aprendiendo. Hay una diferencia entre vivir algo y reproducirlo». «Eso no es lo que te estoy preguntando», dije. Ella lo sabía, por eso había tardado en responder. «Intentaba construir situaciones», dijo al final. «Situaciones en las que yo quedara en deuda con él, o situaciones en las que yo me distanciara de ti». Sus ojos no se apartaron de los míos. «No lo consiguió, pero lo intentó». Apreté la mandíbula y no dije nada más. Volví a casa esa noche sabiendo que todo lo que creía que era mi vida era, en realidad, un campo de batalla. Que mi mejor amigo llevaba más de un año construyendo una versión de mí para reemplazarme. Que la mujer que dormía a mi lado había estado protegiéndome en silencio durante 7 meses, sola, sin poder decirme nada, sin saber con certeza cuándo era yo y cuándo era la copia. Y que en algún lugar de esa ciudad había un hombre llamado Andrés Vidal, que un día fue tan real como yo, y que ahora no estaba en ninguna parte. Esa noche, cuando Marcos me mandó un mensaje diciendo, «Mañana quedamos a comer, ¿no?», lo leí 3 veces antes de responder. Luego tecleé, «Claro, como siempre», y lo mandé. Porque si Marcos llevaba más de un año estudiándome, yo tenía que empezar a estudiarle a él. Y esta vez, sin que se diera cuenta. Quedé con Marcos el jueves al mediodía. Un restaurante cerca de su trabajo. El mismo sitio de siempre. La misma mesa de siempre. En la esquina del fondo, donde los dos decíamos que se oía mejor, porque el ruido del local nos ponía nerviosos. Llevábamos años yendo ahí. Era nuestro sitio. Llegué 10 minutos antes que él. Me senté, pedí agua, y mientras esperaba, hice algo que nunca había hecho en 10 años de amistad. Lo estudié. Estudié cómo entraba, cómo buscaba la mesa con la mirada, cómo sonreía al verme, ese gesto rápido y espontáneo que siempre me había parecido genuino. Me pregunté cuántas veces ese gesto había sido real y cuántas había sido una actuación tan ensayada que ya no se distinguía de la realidad. Se sentó, pidió lo de siempre. Hablamos de trabajo, de un partido de fútbol que no me importaba, de una serie que yo no había visto. Todo normal, todo exactamente como siempre, y en ningún momento noté nada. Eso era lo más aterrador de todo, que yo lo miraba sabiendo lo que sabía, buscando la fisura, el momento en que la máscara se corriera aunque fuera un milímetro.
y no encontraba nada. Era perfecto. Fue casi al final de la comida cuando cometió el error. Estábamos hablando de las vacaciones de verano. Yo había mencionado que Elena y yo estábamos pensando en ir al norte, y Marcos, sin levantar la vista del plato, dijo, creía que Elena prefería el sur. Siempre ha dicho que el norte le da melancolía. Me detuve. Lo miré. Elena nunca había dicho eso delante de Marcos. Lo había dicho una vez, en casa, en una conversación que los dos habíamos tenido solos hace más de un año. Era uno de esos comentarios privados, de los que no tienen importancia y por eso mismo nunca se repiten delante de nadie. Marcos siguió comiendo, ajeno a que acababa de deslizarse. Lo entendí mucho después. El dossier tenía miles de datos, nombres, fechas, frases textuales. Marcos los había memorizado, pero no los había vivido. Y cuando llevas demasiado tiempo siendo otra persona, empiezas a perder el rastro de cómo sabes lo que sabes, o fingiendo que era ajeno. ¿Ella te dijo eso? Pregunté, con calma, con toda la calma que fui capaz de fabricar en ese momento. Marcos levantó la vista. Un segundo de cálculo detrás de sus ojos. Rapidísimo, casi invisible. Creo que sí, no recuerdo cuándo. Una pausa de medio segundo. ¿Por qué? Por nada, dije. Curiosidad. Pedimos la cuenta. Nos despedimos en la puerta con el abrazo de siempre. Y cuando me giré para caminar hacia el coche, tuve que concentrarme en poner un pie delante del otro porque las piernas me temblaban. Llamé a Elena desde el coche. ¿Sabe lo que dijo sobre el norte? Dije en cuanto descolgó. Hubo una pausa muy breve. Sí, dijo ella. Lo sé. ¿Desde cuándo? Desde hace tiempo. Hay cosas que solo podrías saber tú, y él las sabe. Una pausa. ¿Cómo reaccionó cuando lo notaste? Lo cubrió bien, pero lo cubrió. Eso es nuevo, dijo Elena, y en su voz había algo que no era alivio ni satisfacción. Era más parecido a la concentración de alguien que lleva mucho tiempo esperando que las piezas encajen. Antes no cometía errores. Está empezando a acelerarse. ¿Por qué se aceleraría? Silencio al otro lado. Porque sabe que algo ha cambiado, dijo. Contigo, lo nota. Cerré los ojos un momento. Tenemos que terminar esto, dije. Lo sé. Ven al apartamento esta noche. Hay algo que todavía no has visto. Llegué a Chamberí a las 9. Elena ya estaba allí. La carpeta roja estaba abierta sobre la mesa, pero esta vez en una sección distinta. Las últimas páginas. Las que yo no había llegado a ver la primera noche, porque había demasiado que procesar, y en algún momento mi cabeza había decidido que tenía suficiente. Siéntate, dijo Elena. Me senté. La mayor parte de lo que hay en esta carpeta lo recopilé yo. Empujó la carpeta hacia mí. Léela tú solo. Hay una parte que nunca he podido leer sin que me afecte demasiado. Prefiero no estar mirándote cuando llegues a ella. Facturas, registros, el caso de Andrés. Pero estas últimas páginas no las recopilé yo. Hizo una pausa. Su voz cambió ligeramente, como si todavía le costara decirlo. Las encontré. Me explicó que 3 meses atrás, revisando el historial de accesos remotos a su propio ordenador, había detectado una conexión externa que no reconocía. Alguien había entrado en su equipo y había explorado una serie de carpetas durante varios minutos. No había descargado nada visible, no había borrado nada, pero había cometido un error. Al moverse por el sistema, había creado sin querer un archivo de registro de actividad. Un rastro técnico que cualquier persona normal nunca habría buscado. Pero Elena no era cualquier persona, y llevaba meses revisando cada rincón de sus dispositivos. El rastro la llevó a una carpeta comprimida que él había abierto por error desde su propio equipo remoto. Una carpeta que no debería haber estado visible desde fuera. Una carpeta comprimida, sin nombre, colocada en una ruta de sistema donde es fácil no verla si no sabes buscarla. Elena la había encontrado porque Elena busca. Dentro había documentos, organizados con la misma metodología fría que caracterizaba todo lo que hacía Marcos. Fechas, registros,
observaciones. Pero esta vez el sujeto investigado no era Andrés Vidal, era yo. Cogí las hojas que Elena me extendió y empecé a leer. Era un dossier, mi dossier. Comenzaba 2 años antes de que Marcos y yo nos conociéramos en la universidad. Alguien había estado recopilando información sobre mí antes incluso de que nuestra amistad existiera. Mis rutinas, mis círculos sociales, el nombre de mi familia, las ciudades en las que había vivido, las universidades a las que había aplicado. Marcos no me había elegido como amigo porque nos cayéramos bien en aquel proyecto de primer año. Me había elegido como objetivo antes de que yo supiera que existía. La maqueta que se cayó en la presentación, la noche en que nos reímos tanto del desastre, el principio de todo lo que yo creía que había sido nuestra amistad. Calculado, preparado, ejecutado. Solté las hojas sobre la mesa, no porque no pudiera seguir leyendo, sino porque en ese momento entendí que todo lo que creía saber sobre mi propia vida tenía una capa debajo que yo nunca había visto. Hay una última sección, dijo Elena. Es la que más me costó leer. La última parte del dossier era una transcripción, una conversación, reciente, con fecha de hace 6 semanas, 2 interlocutores, sin nombres, pero el contexto lo dejaba claro. Era Elena y era Marcos. Él la había contactado, pero no directamente. Primero fue un mensaje desde un número desconocido, luego una llamada desde ese mismo número. Elena no descolgó las 2 primeras veces. A la tercera, lo hizo. Y la voz al otro lado era la de Marcos. No usó su nombre, pero Elena lo reconoció. Llevaba meses escuchando esa voz en su casa, haciéndose pasar por mí. No podía confundirla. Lo que Marcos no sabía era que Elena llevaba semanas preparada para ese momento. Había configurado la grabación automática antes de descolgar. Y luego hizo lo único que desestabiliza a alguien que controla todo. Le hizo creer que ella sabía menos de lo que sabía. Lo dejó hablar. Lo guió con preguntas que parecían inseguras. Y Marcos, convencido de que llevaba ventaja, habló más de lo que debía. Empecé a leer. La conversación comenzaba con Marcos ofreciendo una versión de los hechos. Su versión, que lo que había entre él y yo era una amistad real que se había complicado, que sus intenciones al principio habían sido distintas, pero que a lo largo de los años había desarrollado algo genuino, que Elena estaba malinterpretando lo que había encontrado. Elena no le había respondido con rabia, tampoco con miedo. Le había hecho preguntas. Preguntas específicas, técnicas, sobre Andrés Vidal, sobre los accesos remotos, sobre la carpeta que había dejado en su ordenador. Y Marcos, en algún punto de la conversación, había cometido el segundo error. Había respondido. No todo, pero lo suficiente. Lo suficiente para confirmar que sabía cosas que solo sabría alguien culpable. Lo suficiente para que cualquier persona que leyera esa transcripción entendiera exactamente qué había hecho y durante cuánto tiempo. Elena lo había grabado. Y luego, en las últimas líneas de la transcripción, había una pregunta de Elena. Si él llega a descubrir todo esto, ¿qué crees que hará? Y la respuesta de Marcos. No te creerá a ti. Te conoce demasiado bien. Siempre ha tenido miedo de perderte. Ese miedo le nublará el juicio. Pensará que estás inventando todo esto para cubrirte, y tú te quedarás sola con las pruebas y sin que nadie te escuche. ¿Y si llega hasta aquí él solo? Preguntó Elena. ¿Sin que yo le diga nada? Una pausa en la transcripción, indicada con puntos suspensivos. Eso no va a pasar, dijo Marcos. Él no busca, reacciona, no tiene la paciencia para llegar hasta aquí solo. Leí esa línea 3 veces. Él no busca, reacciona, no tiene la paciencia para llegar hasta aquí solo. Me quedé mirando esas palabras durante mucho tiempo. Marcos me conocía, o creía conocerme. Había pasado años tomando notas, midiendo mis reacciones, catalogando mis debilidades. Y con toda esa información, con ese mapa exhaustivo de mi carácter que había construido sin que yo lo supiera, había llegado a una conclusión sobre mí. Que era demasiado cobarde para buscar la verdad cuando la verdad dolía.
que el miedo a perder a Elena me volvería ciego antes de volverme valiente, que si él plantaba suficientes dudas en el sitio correcto, yo solo haría el trabajo sucio por él. Y durante meses, casi había tenido razón. Durante meses yo había estado mirando a la mujer equivocada, siguiendo a la persona equivocada, construyendo el caso equivocado, siendo exactamente el hombre que Marcos había diseñado que sería cuando llegara el momento. La diferencia era una sola. Había seguido buscando cuando ya no quería hacerlo. Dejé la transcripción sobre la mesa. Miré a Elena. Y por primera vez desde que todo esto había comenzado, sentí algo que no era rabia, ni miedo, ni confusión. Era vergüenza. Vergüenza pura y simple. Porque durante meses, mientras Elena estaba aquí, en este apartamento, sola, recopilando pruebas, grabando conversaciones, calculando cada movimiento para protegernos a los dos sin poder contarme nada. Mientras hacía todo eso con una precisión y una valentía que yo ni siquiera había sabido reconocer, yo había estado siguiéndola, espiándola, desconfiando de ella, revisando sus movimientos, construyendo en mi cabeza una narrativa de traición que no existía, convenciéndome de que la mujer que llevaba meses arriesgándolo todo por mí era la enemiga. Marcos lo había predicho. No solo eso, lo había contado con ello. Mi desconfianza era parte de su plan. Él sabía que yo, en cuanto empezara a notar algo raro, dirigiría toda mi suspicacia hacia Elena antes que hacia él. Porque él era mi mejor amigo. Porque a los mejores amigos no se les investiga. Porque llevamos toda la vida aprendiendo a no morder la mano que nos da de comer. Me había usado como su mejor escudo. ¿Cuándo grabaste esa conversación?, pregunté. Mi voz sonó extraña, hueca. Hace 6 semanas. ¿Y no me dijiste nada? No, dijo Elena, porque esa misma noche, cuando llegaste a casa, no eras tú. Hizo una pausa breve. O no estaba segura. Y si le decía a Marcos que tenía la grabación, no terminó la frase. No hacía falta. Me levanté, no para irme, solo porque necesitaba moverme. Fui a la ventana. La ciudad afuera era indiferente y luminosa. Gente que volvía a casa, gente que salía, gente que no sabía nada de Marcos, ni de Andrés Vidal, ni de lo que significa descubrir que tu vida ha sido el proyecto de otra persona. Él dijo que yo no llegaría hasta aquí solo, dije. Sí. ¿Y tú? ¿Tú creías que llegarías? Tardó en responder. Siempre lo supe, dijo. Me giré. Elena estaba de pie junto a la mesa. No se había movido. Me miraba con esa misma expresión que había visto en la foto de la pared la primera noche que entré aquí. La que entonces había interpretado como miedo y que ahora, viéndola de cerca, entendí que era otra cosa. Era agotamiento. El agotamiento de alguien que lleva demasiado tiempo cargando con algo demasiado pesado, sola, sin poder decírselo a nadie. Me acerqué a la mesa. Cogí la transcripción otra vez. La leí entera, desde el principio, más despacio. Y cuando terminé, la doblé con cuidado y la guardé en la carpeta. Tenemos que ir a la policía, dije. Sí, dijo ella. Mañana. Mañana, repetí. Nos quedamos callados un momento. No era un silencio incómodo. Era el silencio de dos personas que acaban de atravesar algo que todavía no tienen palabras para describir y que saben que no necesitan encontrarlas esta noche. Fui hasta donde estaba Elena. Me detuve frente a ella. Lo siento, dije, y no le expliqué por qué, porque los dos sabíamos por qué. Por los meses de desconfianza, por haberla seguido, por haber construido en mi cabeza una versión de ella que no era ella, por haber sido exactamente el hombre que Marcos había calculado que sería. Por haberla mirado a los ojos todas esas noches y haber visto a una desconocida, cuando lo que tenía delante era la única persona que me había estado cuidando en silencio, sin pedirme nada a cambio. Por haber estado tan ocupado buscando la traición, que no supe ver que la lealtad más real de mi vida estaba durmiendo a mi lado cada noche. Elena no dijo que no pasaba nada. Eso me lo agradecí, solo asintió. Y luego hizo lo que había descrito ella misma horas antes.
sin saberlo. Lo que distinguía al yo real del yo que Marcos había estudiado en sus cuadernos. Se inclinó hacia mí. Salimos del apartamento pasada la medianoche. Yo cerré la puerta con llave. Guardé la llave en mi bolsillo, donde antes había estado la suya. En el portal, bajo la luz amarilla del fluorescente, me detuve un momento y miré la fachada del edificio desde dentro. Este lugar donde Elena había pasado 7 meses construyendo algo que yo nunca habría sabido valorar si no lo hubiera descubierto por mí mismo. Pensé en Marcos, en su predicción. Él no busca, reacciona. Pensé en todo el tiempo que había invertido en estudiarme, en aprender mis gestos, mis palabras, mis miedos, en construir una copia tan detallada de mí mismo que incluso la gente que me quería había dudado a veces de cuál era el original. En los 10 años que había pasado siendo mi mejor amigo sin serlo, comiendo en mi mesa, entrando en mi casa, durmiendo en el sofá de mi salón cuando se hacía tarde y yo le decía que se quedara. Todo ese acceso, toda esa confianza, usada para fabricar mi reemplazo. Y con todo ese trabajo, con toda esa meticulosa y fría inteligencia aplicada durante años a desmontarme pieza por pieza, seguía sin entender lo más básico, que yo busco, que cuando algo no cuadra, no descanso, que el miedo no me paraliza, me empuja, que puedo pasar meses siguiendo a la persona equivocada y aún así, al final, encontrar la verdad. No porque sea mejor que Marcos, sino porque tengo algo que él nunca tuvo y nunca entendió que necesitaba. Una razón real para buscar. Esa noche, antes de dormirme, releí mentalmente cada momento de los últimos meses. Cada noche mirando el techo. Cada vez que seguía a Elena por la calle, sintiéndome miserable por hacerlo. Cada conversación con Marcos en la que busqué fisuras y no encontré ninguna. Cada hora de ese desdoblamiento extraño de vivir una vida normal por fuera, mientras por dentro algo se deshacía. Lo había vivido como una traición. Como la historia de una mujer que me engañaba y un amigo que me mentía. Pero no era eso. Era la historia de una mujer que me quería tanto que había pasado 7 meses protegiéndome en silencio, sola, sin pedirme nada, sin esperar que yo lo descubriera. Que había montado una operación entera basándose en una sola certeza, que yo, tarde o temprano, llegaría hasta aquí. Y era la historia de un hombre que casi destruye lo único real que tenía por no ser capaz de imaginar que el enemigo podía estar mirándolo desde el otro lado de la mesa, sonriendo desde hacía 10 años. No me engañó ella, me engañé yo solo, y casi destruyo lo único real que tenía. La última página de la carpeta no era la transcripción. La había pasado por alto porque estaba pegada en la contracubierta, doblada en 4. La descubrí esa noche, en casa, cuando saqué la carpeta de la mochila para dejarla preparada para el día siguiente. Era una hoja escrita a mano, la letra de Elena, sin fecha, sin encabezado. Si estás leyendo esto, es porque llegaste hasta aquí solo, sin que yo te dijera nada, sin rendirte. Eso significa que todavía eres tú. Marcos nunca hubiera hecho esto. Él espera, él copia, él no busca. Pero tú siempre buscas, aunque te duela, aunque tengas miedo, aunque el camino te lleve a sospechar de mí. Eso es lo que me enamoró de ti, y eso es lo que él nunca podrá robarme. Doblé la hoja, la guardé en el bolsillo interior de la chaqueta junto al pecho, y me quedé sentado en el borde de la cama mucho tiempo, en silencio, pensando en todo lo que había estado a punto de perder. No por culpa de Marcos, sino por culpa mía. Por haber mirado en la dirección equivocada, cuando la respuesta estaba justo enfrente de mí, esperando, con una paciencia infinita, a que yo dejara de tener miedo y empezara a ver.